Sí, funciona. Ok, perfecto. Ok. Chao. Estoy acá con la señora Nilda y yo quería introducirle porque había sido preguntas sobre nuestra cintura y lo que estamos usando y lo que significa en los símbolos, como acá en el suéter. Y señor Nilde es conocido por el mundo con su trabajo de pues toda la cultura indígena y quechua. Y acá estamos en el centro textil que ha creado para dar poder económico a las mujeres tejedores. Entonces, acá, señor Nilda. Bueno, buenos días. Am, no sé si lo hacemos la entrevista en quechua, español, inglés. Español sería mejor, no, yo no hablo quechua, Español entonces. porfa. Bueno, lo que te ha gustado es el diseño más tradicional que tenemos de chinchero, que se llama loraipo. Em, en la historia de nuestra cultura, Ujú. también en la historia de la iconografía de los diseños de nuestros tejidos, muchos de los nombres quizás no han tomado no han sido recogidos en la pronunciación exacta y por ende ha perdido su significado real. Sí. O quizás es un diseño que es conjunción de varios diseños que puede significar o representar varias partes de cosas, ¿no? Ujú. Entonces, el oraipo en sí, de quechua a español, no hay traducción. Okay. Es como un nombre propio, pero es nuestro diseño central de chinchero. Sí. Pero sugiere a muchas teorías Sí. y muchas interpretaciones, y depende con quién hablas, ¿no? Obvio. Um, he hecho un estudio sobre diseños de chinchero, muchas entrevistas y todo el proceso, cómo se aprende, etc. En el Profesores. Oraipo hay varias formas de entender. Ahora, en el sonpo, en el corazón, está, ¿cómo se llama? El diseño que lo llamamos ñauis, dos ojitos ahí, Okay. aunque en esto está muy finito, dos ojitos al lado del cuti, del S, que parece el diseño S. ¿Qué es el cuti para? Cuti, puede haber varias interpretaciones. Cuti es un verbo de regresar, retornar. Sí. O cuti cuti es que tiene como dos caras o dos cabezas, Ujú. ¿no? Regresas, vienes y otra vez regresas. Y de ¿No? vuelta. Entonces, cuti, así como pronuncia, es un instrumento para escarbar la papa, Okay. ¿no? De la... Entonces, la mitad es el cuti, la otra mitad es el cuti, Chévere, ¿no? okay. Y el oraipo también, loraipo, depende dónde, es una planta también. Sí, medicinal, ¿no? No, entonces, la representación puede ser, muchos de nuestros diseños Ujú. se pueden ver del costado, de encima, hasta hay reflexiones Oh. en agua. Entonces, la forma como se describe es bien difícil. Entonces, puede ser que uno de esos, pero eso es. Las montañas, Como los Apu, ¿no? apus, porque es la unión de apu blanco a la derecha y apu a la izquierda, Wow. espalda a espalda, ¿no? Como X. Así es. Y aquí también negro, Sí. apu. Ahora Wow. el X es la unión de dos estos, que el X es un diseño en nuestra iconografía textil, no solamente en textil, pero en arquitectura también en la agricultura. Wow. Representa en muchos casos al Cruz del Sur, Cruz del Sur. ¿no? ¿Es Eso eso es. cruz en andino, no? Andina. Sí. Cruz del Sur es la interpretación de la cruz andina, Wow. ¿no? Wow. Entonces, eso es el loraipo, que no tiene literalmente significado, pero se puede tener tanta Muchas significación. Pero interpretaciones, aquí ¿no? hay también ojos. Y en muchos casos, en la época colonial, lo han llamado ojos de la vaca, ojos de la llama, etcétera, etcétera. Wow. Ñaui. ¿Y los cuatro como los cíos o significa también ojos? El Loraipo
se puede coger desde aquí hasta aquí, así. Sí. O Eso es lo que- Loraipo puedes coger de aquí a aquí, Wow. ¿no? Entonces, y también estamos en el mundo andino de la dualidad, ¿no? Derecha, Está izquierda, arriba, abajo, como ¿no? mismo. Sí, eso de la dualidad. Paña, yoke, Wow. ¿no? Entonces, Hemos, Yana Yora, negro, blanco, oscuro, claro, el mundo de la dualidad. wow. Quizás eso, no sé, no le podría decir. Está bien. Y siempre hay como, Que se unen varias sí, cosas, pero la época colonial empieza en 1533, entonces estamos sobre 15 siglos y años, siglos 11, entonces por un mucho. diseño. Obvio que Sí, va a cambiar. por supuesto que Yeah, sí, yeah. ¿no? Y Wow. la interpretación y la forma como se hace. Yeah. No se puede decir Sí. esto es así. No, Yeah. porque la cultura es constante movimiento, y generaciones y generaciones. Es Sí. normal que se adecue, que se cambie, que se adapte, que se reintroduzca ciertos Sí. términos, tecnologías o partes de un diseño, etcétera, etcétera. También es la belleza, ¿no? Así es la belleza, es la adopción en ciertas épocas de ciertos diseños que vienen a ser patrones importantes de ciertos pueblos o comunidades. Muestra el poder de su gente, Así es. ¿no? Y la Para belleza, adaptar. en cuanto a la belleza, es la representación